Hola, saludos amiguitos y bienvenidos a las videocríticas de Tai. Vamos con una nueva videocrítica del canal y hoy toca videocrítica literaria. Y voy a hablaros de un libro realmente especial. Ya sé que muchas veces digo que voy a hablaros de algo especial, pero en esta ocasión es realmente especial, porque voy a hablaros de uno de mis libros fetiche y un libro que me tiene completamente desconcertado. ¿Es posible que un libro te desconcierte no al leerlo, sino como objeto en sí? Sí, es posible y os voy a explicar el porqué. Pero antes de ello, quiero decir que esta videocrítica está dedicada a dos personas. La primera de ellas es Roberto García, podcaster y locutor, director y presentador del podcast Sonora Podcast, el podcast de la música que suena en pantalla, un podcast dedicado al mundo del cine a través de sus bandas sonoras y además de hacer cine, pues también hace series de televisión. Además también es uno de los integrantes, uno de los 5 integrantes del equipo de Concepto Sentido, otro podcast completamente recomendable, pero en esta ocasión es de humor y divulgación, por decirlo de alguna manera. Y la segunda persona a quien dedico esta videocrítica es a Xavier Cabanilles, periodista de origen valenciano que se dedica profesionalmente a el mundo de la conspiración, pero desde un punto de vista escéptico, a desmontar todas esas teorías locas que circulan por internet, etcétera, etcétera, y lo que es el mundo sobrenatural. Tiene, por ejemplo, un libro que se llama Los Caras de Belmez, dedicado a desmontar el mito de las caras de Belmez, y, por ejemplo, también lo podéis escuchar en iVoox, en una sección que hacía en el programa La Nit del Ornitorin, donde también colaboraba un servidor, que se llama Desde el Más Allá, más o menos, y escuchadlo porque es muy interesante lo que os dice sobre montones de conspiraciones, etcétera, etcétera, desde un punto de vista racional, pero siempre, siempre aportando mucha documentación y pruebas y bibliografía. Bueno, pues a estas dos personas les dedico esta videocrítica no solamente porque me caen bien, que con eso ya sería suficiente, sino porque además también tienen relación con este libro. Bueno, pues ¿de qué puñetero libro estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de Londres después de medianoche, de Augusto Cruz. Un libro publicado el año 2014, escrito por Augusto Cruz, que consta de 360 páginas publicadas en tapa blanda y publica la editorial Seix Barral en su colección Biblioteca Breve. Si queréis encontrar este libro, pues lo podéis hacer. Supongo que todavía debe estar en librerías porque es del año 2014 y algunas lo deben tener, o si no lo podéis encargar. Lo podéis encontrar al precio de 19,50 euros. Ese es su precio original, el que viene en la solapa. Pero yo lo he encontrado por internet en librerías de primera mano a 18,50. En librerías de segunda mano a 8 euros. Un precio pues interesantísimo. Si lo compráis así van a ser los mejores 8 euros invertidos en literatura seguramente. Y he encontrado una edición diferente al precio de 35 euros. Hay una edición publicada por la editorial Océano, que no sabía que existía. Y luego, si lo queréis comprar para ebook, pues lo podéis encontrar a un precio de 6 euros con 20 céntimos. Así que tenéis un montón de opciones. Y bueno, pues ahora es el momento de que explique el por qué este libro me desconcierta. El año 2014, cuando se publica este libro, había leído sobre la película London After Midnight. London After Midnight es una película de terror en blanco y negro y muda, que es posiblemente uno de los santos griales de la historia del cine, porque ya no existen copias, están todas destruidas, entonces es una película que no se puede encontrar ni se puede ver. Bueno, no entro en más detalles. Bueno, pues había leído sobre esta película, London After Midnight, estaba muy interesado, me gustaba mucho el tema, y entonces, al cabo de un par de semanas, me encuentro el libro, Londres después de medianoche, en una biblioteca. Así que inmediatamente lo cogí y me lo leí. Un libro que me gustó mucho y bueno, la parte final no me agradó tanto en la primera lectura, no me gustó tanto, pero bueno, pues es un libro muy interesante. Y entonces pasan los años y no sé muy bien el porqué, sin venir a cuento de nada, empiezo a recordar este libro, tal vez porque quería explicar
y entonces, bueno, quería hacer una videocrítica, quiero decir, y entonces me empieza a rondar por la cabeza, oye, ¿por qué no le hago una videocrítica a este libro que merece mucho la pena? Tengo otros antes, pero a ver, debería releérmelo porque lo tengo olvidado, etcétera, etcétera. Y coge, y cuando me pasa esa idea por la cabeza, al cabo de un par de semanas más o menos, voy a casa de una de mis amistades y me encuentro el libro. Bueno, podéis decir, estas son casualidades, una casualidad la primera vez, una casualidad la segunda vez, de acuerdo, pueden ser casualidades, pero empiezo a leer el libro y me encuentro que, bueno, pues el libro habla sobre la película London After Midnight en su argumento y se habla de que es una película muda que es inencontrable y entonces justo cuando estoy leyendo el libro, escucho el programa Concepto Sentido, donde interviene Roberto y habla de un incendio, es un programa dedicado al fuego, y entonces él habla de un incendio que se produjo en los archivos de la Metro Goldwyn Mayer el año 1967, donde se destruyeron pues montones de copias de películas. Él no lo sabe, pero indirectamente está hablando de London After Midnight, porque es una de las películas que en ese incendio se pierde la última copia conocida. Y entonces, pues me sorprende la casualidad, porque, bueno, pues no es que sea un tema muy habitual en programas de radio o en prensa escrita, o etcétera, etcétera. Hablar de London After Midnight no es algo muy común, pero además de esta coincidencia, resulta que estoy en un grupo de cine de internet y alguien cuelga una foto de la primera edición de la novela Drácula de Bram Stoker, firmada por Peter Cushing, Christopher Lee, Bela Lugosi, Vincent Price, Jesús Franco, etcétera, etcétera. Bueno, sorprendente, porque este libro también aparece dentro de la novela. Os explicaré quién es el dueño. Una cosa, bueno, que me deja impactadísimo. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí ya? Que lo estoy escuchando por el podcast que están hablando del incendio donde desaparece London After Midnight y me encuentro una foto en internet de un libro que aparece dentro de este libro y luego resulta que, buscando un poco de información sobre este libro, me encuentro que habla sobre él también Xavier Cabanilles en su sección Desde el Más Allá. Habla de London After Midnight y también habla de este libro, pero yo no lo sabía, no lo había escuchado. Y luego pues también tengo una videocrítica dedicada al libro de César Martín, No me judas Satanás, que resulta que habla en uno de sus artículos sobre Lon Chaney. Y Lon Chaney es el protagonista de London After Midnight. Un montón de coincidencias, sí, son coincidencias, pero es espectacular, porque además, el libro habla también sobre las coincidencias. London After Midnight es una película que se ha desaparecido, se habla sobre el cine que ya no se encuentra y se dice, bueno, es que a veces, por pura casualidad y por pura suerte, se encuentran copias de películas que se pensaban que se estaban desconocidas. Y es todo un conglomerado que a mí me deja completamente alucinado, porque si esas coincidencias se hubieran dado en otro momento, vale, pero es que justo cuando estoy leyendo el libro, pues Roberto García, Javier Cabanillas, César Martín, la foto de la primera edición del Drácula de Stoker, yo me quedo patidifuso. Bueno, pues ahora es el momento, después de esta larguísima introducción, de hablar ahora sí un poco de Augusto Cruz. Y creo que con la información que viene aquí en la solapa pues será suficiente. De Augusto Cruz nos dice, México, 1971, ha cursado talleres de guión cinematográfico en México y UCLA, así como el máster en dirección del Sindicato de Directores de México, colaborador de las revistas Etiqueta Negra y La Nave. Ha obtenido premios y becas por parte del CIGIT, del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y del Centro de las Artes de San Agustín, Etla de Oaxaca. Su primera novela, Londres después de medianoche, ha sido descrita como una aventura desbordante de imaginación escrita con enorme maestría. Entre paréntesis, Frank Beckner, editorial Surkamp, Alemania.
y una fantástica y nostálgica road movie escrita con una imaginación y un conocimiento asombrosos. Nickel, Nilike Gill, de la editorial Singapur Holanda. Bueno, pues no tengo mucha más información sobre Augusto Cruz. He intentado hacerlo por internet, tampoco se encuentra demasiado, pero sí que he leído alguna entrevista y es muy curioso, bueno, porque esta novela mezcla realidad con ficción. Y uno de los personajes importantes es Forrest J. Ackerman. Y para hacer esta novela, Augusto Cruz, Forrest Ackerman falleció el año 2008, pues Augusto Cruz se desplazó a Estados Unidos para conocer en persona a Forrest Ackerman y convertirlo en uno de los personajes importantes y decisivos de su novela. Y bueno, pues esto respecto al autor. Y ahora vamos a hablar ya un poco, sí, del libro, que es un libro fascinante, magnífico, maravilloso, imprescindible para cualquier persona que se considere amante del cine. Es pura cinefilia. Bueno, tiene un montón de cosas que abordar y no sé muy bien exactamente por dónde empezar. La trama, empezaré por la trama. Bueno, ya os he dicho mi opinión personal, ya está dicho. La trama. La trama nos presenta a el señor Mackenzie. Mackenzie es un señor de mediana edad. Debe tener unos 50 años más o menos. No se dice qué edad tiene, pero aparentemente debe tener sus 50 o así, o tal vez un poco más. Y es un exagente del FBI, pero no es un exagente cualquiera, sino que había sido secretario, bueno, o casi mano derecha de Edgar J. Hoover, que era el director y creador del FBI. Bueno, pues este Mackenzie se ha jubilado del servicio activo y se dedica a ser un investigador particular, un investigador privado. Es contratado por Forrest J. Ackerman, personaje histórico real, para que encuentre una copia de London After Midnight, esa película declarada inencontrable, de la cual no hay copias. Así lo declara el mismísimo American Film Institute, la tiene en su lista de las 10 películas más buscadas actualmente, porque a veces es posible encontrar copias que no estén registradas en ningún lugar. Y cuando es contratado, empieza a indagar y a buscar y entonces pues se encuentra con una especie de conspiración para que esta película no se encuentre. Bueno, pues todo ello es fabuloso, magnífico, porque este personaje pues da pie para que se hable de otros que tienen biografías fascinantes. Edgar J. Hoover, pues es alucinante su historia. Forrest J. Ackerman también, la suya es increíble. Y la película London After Midnight está dirigida por Todd Browning. La película existió de verdad. La película la dirigió Todd Browning, otro grandioso personaje del mundo del cine, interpretada y protagonizada por Lon Chaney, que es espectacular. Y bueno, pues sobre todos ellos pues rondan muchas leyendas urbanas, lo cual pues embellece toda esta historia, porque las leyendas urbanas hablan sobre vampiros, asesinatos, bueno, las de Edgar J. Hoover hablan sobre pues la acumulación de material para chantajear a todo el mundo de la política y de Hollywood de los Estados Unidos. Y bueno, pues mezclarlo todo, lo uno con lo otro, es brutalísimo para que te gotee el colmillo disfrutando de placer. Es un libro en el cual uno retoza como un cochinillo en el fango, vamos. Bueno, pues vamos a analizar algunos de los personajes. El protagonista, Mackenzie, es un señor, como digo, pues de mediana edad, que es un solitario. Su mujer y su hija desaparecieron hace mucho tiempo y tiene
cuando tiene una relación muy especial con Edgar J. Hoover cuando está a su servicio. Bueno, hablemos un poquito de Edgar J. Hoover. Pues es el creador del FBI. Nace el año, bueno, nace el 1 de enero del 1895 y fallece el 2 de mayo de 1978. Estuvo el FBI al servicio de 8 presidentes de los Estados Unidos. Edgar Hoover era una persona muy especial. También fue bibliotecario de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, una persona obsesionada con el poder y con el control de la información, y que crea el FBI como una policía, bueno, ese es Federal Bureau Investigation, ¿no? Pues una policía que investiga, que tiene potestad sobre todos los Estados Unidos, y que él la convirtió en una especie de guarda de cops para luchar contra lo que era el comunismo, la anarquía, el terrorismo, también contra la mafia y la delincuencia en sus inicios, porque bueno, más o menos se establece el FBI a principios de la década de los años 20 y dura pues hasta, bueno, dura su reinado hasta el 78, o sea, son casi 50 años. Es Tremebundo. ¿Contra quién se enfrenta? Pues contra Al Capone, John Dillinger, toda la época dorada de la mafia italiana, y luego pues bueno, en los años 60 pues están toda la contracultura. Tenemos a los Panteras Negras, Malcolm X, etc. Y bueno, pues todo el mundo del crimen de Estados Unidos. Y este señor pues tenía una relación también especial con su secretaria, que aparece en el libro, su secretaria Helen Gandhi, con la cual tuvo una relación profesional durante 40 años, y siempre se refería a ella como Miss Gandhi, nunca la llamó de otra manera, y siempre de una forma muy formal, muy recta, muy distanciada. Incluso llegó a decir que si alguna persona era completa y totalmente imprescindible en el FBI era Miss Gandhi. Todos los demás eran prescindibles, pero Miss Gandhi no. Y bueno, pues el gran rumor que he comentado así por encima, el gran rumor que había sobre John Hoover era que cuando había cualquier tipo de redada, los agentes del FBI tenían la obligación, tenían la orden de requisar todo el material audiovisual que se encontrasen por allí. Bueno, cualquier tipo de material, pero principalmente el audiovisual. Y durante años y años y años estuvo recopilando todo ese material. Fiestas de Hollywood ilegales, etc. Entonces, os podéis imaginar todo el material de chantaje que tenía. Se dice que bueno, pues eso, que Hollywood temblaba ante su poder, y que además también recibiendo presiones de todos los presidentes de Estados Unidos, pues él se lo pasaba por el forro de la entrepierna, porque se decía que era que era la persona más poderosa de los Estados Unidos. Y cuando fallece, y nuestro protagonista Mackenzie está presente, cuando fallece Hoover, se activa una especie de como de plan preconcebido, donde se establece una especie de cadena de mando para que se desintegren todos estos documentos, para que nadie pueda acceder a ellos. No solamente pues para poder respirar tranquilos, sino también para que no pueda ser utilizado a la vez en su contra, para que no se pueda desestabilizar, porque ese material pues a lo mejor servía para hacer chantaje a personas del mundo de la política. Hoover sí que podía hacer ese chantaje, pero los demás no. Imaginaos que cae en mano pues de espías de la KGB, ¿no? Bueno, pues todo esto respecto a Hoover. Ahora vamos a hablar un poco de Forrest J. Ackerman, otro personaje fascinante. Forrest J. Ackerman, conocido... ahora no me acuerdo el apodo. Bueno, tiene muchos apodos. Pues es posiblemente la primera persona en la historia del cine en ser considerado un freak. Es el padre absoluto de todos los freaks. ¿Por qué? Porque es un fan devoto del cine de terror. Claro, él nace el año 1900...
1916. Nace el año 1916 y empieza ya a frecuentar el cine y le gusta mucho el cine de terror. Y empieza a coleccionar, no me sale la palabra ahora, memorabilia. Empieza a coleccionar todo tipo de objetos que tengan que ver con las películas de terror. Y como es muy famosa su ansia, pues todo el mundo del cine empieza a regalarle cosas. Además, bueno, él empieza como un crío removiendo en los cubos de la basura de los estudios a ver si me encuentro alguna cosa y luego ya cuando adquiere cierta fama y prestigio, los propios actores y gente del mundo del cine pues le regalan cosas directamente, llegando por ejemplo a tener pues en su casa, en su Acker mansión, la capa y sombrero que utiliza Lon Chaney en London After Midnight, pero tiene por ejemplo pues todas las figuras que hizo Ray Harryhausen para King Kong, todo el cine clásico, pues no sé, por ejemplo debía tener los dientes que utilizó Bela Lugosi, ¿qué más? Las gafas que se utilizaron en la película El hombre invisible. Llega a tener miles y miles de objetos y entonces pues crea una especie de museo. Un museo particular, no está subvencionado por ningún lado, es un museo particular dedicado al cine de terror y también cine fantástico y de ciencia ficción. Y claro, el que golpea primero golpea dos veces. El que empieza a coleccionar primero colecciona dos veces. Entonces tenía todos los objetos históricos. Una fantasía absoluta. Echadle un ojo a YouTube, buscad su nombre y encontraréis algún tour por su casa que es absolutamente orgásmico, es orgásmico. Pero cuando ya se hizo muy mayor y teniendo problemas de salud, pues tuvo que empezar a empeñar objetos, porque en Estados Unidos pues no hay seguridad social y los costes médicos se disparaban por los cielos, y también había mucho desaprensivo y mucho hijo, bueno, mucho malnacido aprovechado, que durante los tours que hacía gratuitamente a algunos Ackerman por su casa, pues aprovechaban y le robaban objetos. Y cuando él ya estaba a punto de fallecer, pues dijo que en verdad pues ya le daba un poco igual y que prefería que le robasen los fans del cine de terror, porque sabía que de esa forma pues los objetos terminaban en manos de gente a quien realmente le importaba. No terminaba, por ejemplo, pues en un banco, cuando fallece, pues como tiene deudas, nos quedamos con todas las cosas y los metemos en el depósito de un banco. Pues él era feliz sabiendo que la gente apasionada por el cine pues se llevaba todos esos objetos. Tan importante es su aportación al mundo del cine, también como fan, que llegó a, por ejemplo, cuando hablamos de esta película es del género sci-fi, pues bueno, sci-fi es un término que acuña él, es su creador. Aparte de este pequeño detalle, publica un fanzine que luego se convierte en revista profesional, que se llama Famous Monsters of Filmland, dedicado solamente al mundo del cine de terror. Una revista mitiquísima, cuyo logo es Lon Chaney en la película El fantasma de la ópera. Bueno, pues este magazine inspira pues a casi todos a casi todas las publicaciones de cine de terror que han venido después. Revistas como Fangoria, Mad Movies, Fantastic Magazine, etcétera, etcétera, Cinemanía, en cierta forma, no tanto, porque no está tan especializada, pero todas las revistas de cine de terror que han habido en el mundo, más o menos, son hijas de Famous Monsters of Filmland, donde pues hablaba de este cine. Y este personaje, Forrest A.J. Ackerman, cuando tenía 11 años fue a ver al cine London After Midnight, una película de terror muda protagonizada por Lon Chaney y dirigida por Todd Browning, que es la primera
película de vampiros rodada en Estados Unidos y la Segunda Mundial. La primera fue Nosferatu. Bueno, pues se queda completamente anonadado e impactado por esta película y bueno, pues la ve y le gusta muchísimo y pasan un montón de años y él cuando ya quiere volver a verla, pues ya no existen copias, ya no hay forma de encontrarla. Y es el responsable de que adquiera esta especie de fama y aureola mítica. Ah, además de esta película, pues hay otras muchas que se han perdido. Se calcula que entre el 80 y el 90% de cine mudo mundial se ha destruido. ¿Por qué? Pues, y de esto habla también Roberto García en Concepto y Sentido. Aquí no se habla tanto en el libro, pero también se toca el tema. Porque antiguamente las películas se rodaban en celuloide y el celuloide es un material altamente inflamable. En verdad, el celuloide tiene este nombre, pero el nombre técnico sería, si no me equivoco, nitrato de celulosa. Es el soporte plástico cubierto por una gelatina sobre el cual se ruedan las películas. Y hablemos un poco del nitrato de celulosa, porque también es curioso y divertido. Es un material que, ojo cómo se descubre, que de esto no habló Robert y le va a sorprender. Ah, en Estados Unidos resulta que hay un problema de escasez de marfil y esto dificulta la producción de bolas de billar. Y entonces, no recuerdo quién, hace un concurso público para que alguien encuentre un material para sustituir las bolas de billar de marfil por otro material. Y unos jóvenes estudiantes de química, si no me equivoco, bueno, unas personas dedicadas al mundo de la química, descubren que el nitrato de celulosa es un material moldeable y plástico y más barato y que sirve para confeccionar bolas de billar al darles forma esférica. Entonces lo presentan a este concurso. Pero ojo, ¿cuál es la sorpresa? Porque cuando se empieza a probar y empiezan a jugar a billar con estas bolas de nitrato de celulosa, resulta que al chocar las bolas saltan chispas, porque es un material muy inflamable. Se compone, ahora no recuerdo exactamente la composición, pero ahora se me ha olvidado la palabra exacta. Bueno, pues el nitrato de celulosa, es que lo quiero decir y no me sale. Bueno, pues lleva un material una base que es, que se me cae un libro que tengo por aquí. Pues el celuloide es un material altamente inflamable. Tanto es así que, por ejemplo, en la Alemania de los nazis y de esto me copio de Roberto. En la Alemania de los nazis estaba prohibido transportarlo en tren porque podía provocar incendios. Y es curioso porque no necesita el oxígeno para inflamarse, con lo cual, por ejemplo, si se coge una bobina de celuloide a la cual se le ha pegado fuego y se tira al agua, sigue ardiendo, porque como la falta de oxígeno no la afecta, pues sigue siendo inflamable sin oxígeno y se está quemando en el agua. Y pues esta alta inflamabilidad provocó montones de incendios tanto en salas de cine como también en archivos. Y es por eso que se produce el incendio el año 1967. Las películas se introducen en sus cajas metálicas, pero la acumulación de muchísimas bobinas, y esto era completamente normal, porque bueno, pues para rodar solamente una película hacían falta muchas bobinas y se van apilando y apilando y apilando, pues la acumulación de muchas bobinas hacen que afecten la presión y la temperatura y ¡chas! Se produce combustión espontánea. Y cuando no se pierden por los incendios, las películas mudas y también no mudas, porque incluso el celuloide de los años 70 ya está desgastadísimo, bueno, pues las reacciones químicas hacen que las películas se deterioren, se quemen, se rayen
cambien de color, etcétera, etcétera. Transmutaciones químicas que afectan a todo este material. Bueno, pues entre el 80 y el 90% del cine mudo mundial ha desaparecido, es inencontrable. Y aún así pues tenemos la suerte de que hemos visto montones de cosas. Por ejemplo, la película Metrópolis, pues tuvimos la suerte de encontrar hace unos años una versión nueva, diferente y más ampliada que la que se había visto siempre. Y entonces, pues los archivos nunca se acaban de completar del todo y siempre es posible encontrar alguna joya. Y esto es lo que quiere Ackerman, que Mackenzie le encuentre, si puede ser, por favor, te lo suplico, porque estoy a punto de morir y me haría mucha ilusión verla. Me gustaría ver London After Midnight otra vez. Y London After Midnight, además de esta obsesión que tiene Ackerman, es importante, bueno, ya lo he dicho que es porque es la primera película de vampiros y es una de las colaboraciones entre Lon Chaney y Todd Browning, que son los dos primeros colosos del cine de terror, en concreto, y del cine en general, pues también lo son. Pero del cine de terror son casi los dos pilares. Lon Chaney sí que es posiblemente la primera estrella del cine de terror, porque era el hombre de las 1000 caras, un hombre que cuando no habían efectos especiales conseguía transmutarse a través del maquillaje en mil y un personajes. ¿Qué películas conocemos de Lon Chaney? Pues tenemos títulos tan importantes como por ejemplo El jorobado de Notre Dame, El fantasma de la ópera, The Unknown, con Todd Browning. Tenemos también London After Midnight, The Road to Zanzíbar, y luego también llegó incluso a trabajar muy poco en el cine sonoro. Cuando se produce la transición entre el sonoro entre el mudo y el sonoro, pues muchos actores pierden sus papeles por no saber hacer cine sonoro, pero él sorprendentemente no era el hombre de las 1000 caras, sino que también era el hombre de las muchas voces, porque llegó a poner su voz cambiándola en diversas películas. Quiero decir, hacía varios personajes y cambiaba de voces, era algo espectacular. Bueno, pues Lon Chaney, del cual también he dicho que habla César Martín en su libro No me judas Satanás, pues hay montones de anécdotas. Tanta era su legendaria capacidad de transformación que incluso hay una frase que es graciosísima. Decían: cuidado, no pises a hormiga, podría ser Lon Chaney. Bueno, me he equivocado, no, esa hormiga no, esa araña. Cuidado, no pisen esa araña, podría ser Lon Chaney. Era increíble. Lon Chaney conseguía todos esos cambios físicos utilizando solamente un maletín de maquillaje y muchos trucos. Algunos no quise nunca explicarlos, pero por ejemplo, se explica en los dos libros, en el de César y en el de Augusto Cruz, que, por ejemplo, en una película que hizo sobre la Isla del Tesoro, aparece él como secundario, pues se maquilló y se hacía pasar por ciego utilizando la membrana que cubre a un huevo duro, ¿no? Esa membranita, pues se la ponía encima y hacía ver que era un ciego por accidente. Y luego, pues en London After Midnight, bueno, antes de London After Midnight, por ejemplo, rueda El jorobado de Notre Dame, y explica César la anécdota de que primero le ofrecen el papel los Universal Studios y le dicen: te ofrecemos $1500. Y dice: no acepto. No, perdón, al revés, me equivoco. Le dicen: queremos que actúes como jorobado de Notre Dame. Y Lon Chaney dice: no, lo siento, pero mi precio es $1500 por semana. Los del estudio le dicen: estás loco, ¿dónde vas a pedir esas cifras, ni hablar? Entonces empiezan a buscar a gente y ven que no hay nadie adecuado. Vuelven a Lon Chaney y le dicen: bueno, que te volvemos a ofrecer el papel. Dice: no, en esta ocasión ahora pido $2000 por semana. Estás loquísimo, ¿dónde vas a parar? Empiezan a seguir buscando gente y descubren que no hay nadie que pueda interpretar el papel del jorobado Quasimodo de Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, al hacer la película. Bueno, pues entonces al final tienen que aceptar la cifra definitiva de $2500. Pero
Lon Chaney, que era en cierta forma un tanto masoquista, pues compone un personaje fabuloso y maravilloso con una joroba que no se quitaba ni para dormir casi, y le producían algunas cosas, incluso deformaciones físicas, llegando a necesitar, por ejemplo, pues gafas porque se destrozó la vista haciendo un papel. O, por ejemplo, cuando tuvo que hacer de tullido, pues cogió las piernas y se las ataba a la espalda con cinturones, dejándole solamente la parte de las rodillas como si fueran muñones y aprendiendo a andar. Además, Lon Chaney era hijo de padres sordomudos y le venía muy bien ese aprendizaje que tuvo de pequeño de la mímica para hacerse entender por sus padres para luego plasmarlo en pantalla. Y cuando hace el papel en London After Midnight compone un personaje absolutamente siniestro y haciendo un doble papel. Hace el papel del inspector de Scotland Yard, Edward Burke, que investiga un caso y a la vez se hace pasar también por vampiro nocturno. Y ojo, porque otra cosa importante sobre el mundo de los films perdidos. Cuando se estrena esta película, se conoce como London After Midnight, pero en el resto del mundo, por ejemplo, cuando llega a España, se conoce en su época como La Casa de los Horrores. Y en Inglaterra se conoce a esta película como The Hypnotist. Y luego cuando se hacen todos los registros al cabo de los años, por ejemplo, cuando están buscando London After Midnight, se encuentran que esa película no existe, pero han buscado La Casa de los Horrores, por ejemplo, The Unknown, Garras Humanas, una película fabulosa, maravillosa, imprescindible de terror, colaboración entre Todd Browning y Lon Chaney. Pues Garras Humanas, ese es el título en castellano, bueno, su título original en inglés era The Unknown, el desconocido, o lo desconocido. Y resulta que cuando se encontró, esta película existe, cuando se encontró The Unknown, estaba dentro de una caja metálica en la cual ponía The Unknown, lo desconocido, claro. Pero se pensaban que la película que estaba dentro de la caja era desconocida, no la película Garras Humanas. No The Unknown era The Unknown, ¿me entendéis? Bueno, pues increíble. Y bueno, pues sobre todo esto y mucho más versa este maravilloso libro que sirve como trampolín para querer conocer más sobre estos personajes. Y bueno, pues tras de sí hay una trama de vampirismo, de asesinatos, etcétera, etcétera. Incluso apareciendo por ahí Harry Lee Oswald, el asesino de John Fitzgerald Kennedy, porque además, claro, Edgar Hoover había sido enemigo político de Kennedy, y esta aparición por ahí pues le da un toque genial. Además, cuando Hoover muere, el presidente Nixon lo que quiso hacer fue apropiarse de todo ese material del que tenía de oídas conocimiento, y entonces impuso como pudo a su propio director, echando de lado al señor Tolson, que era el presidente, bueno, o director asociado, y decían que tenía una relación sentimental homosexual con Hoover, aunque nunca se pudo probar. Hoover no se casó nunca, era un hombre que vivió toda la vida soltero, sin relaciones personales conocidas, casi inmaculado, viviendo en la soledad de su apartamento, donde tenía 2 perros y solamente sirvientes, y ya está. Una vida extrañísima.
Y bueno, pues todo en conjunto, todo en general, produce una cosmogonía maravillosa y tenéis pues para ver la película Edgar Hoover de Clint Eastwood, tenéis para ver Guerras Humanas, la película real protagonizada por Lon Chaney, tenéis para leer sobre Todd Browning, para conocer todo el mundo absurdo, fantástico y maravilloso de Ackerman, etcétera, etcétera. Bueno, pues un festival de cinefilia. Y además ya habéis visto qué extrañas coincidencias he tenido yo con este libro. Vete a saber si os pasa también a vosotros. Bueno, pues en esta ocasión he sido un tanto más largo que otras ocasiones. Os pido perdón si os he aburrido un poco. Espero que no. Y muchas gracias por vuestro visionado y hasta la siguiente videocrítica, amiguitos.